El 1 de junio de 1985, España firma el Acta de Adhesión a la Comunidad Europea y con ello se culminaba el proceso de transición política y supondría la definitiva liberación de la economía española en el contexto europeo, que afectó especialmente al sector rural, ya que la política agraria comunitaria, la PAC, constituía uno de los pilares básicos de la construcción europea. Jerez afrontó el cambio con un potente sector agroindustrial basado en la producción azucarera, el sector lácteo, los trigos duros y la fuerza, además de la tradicional industria del cherry. A mediados de los 80, la apertura de los mercados evidenciaron falta de competitividad de la producción local y las ayudas europeas se vieron como una forma de compensar la caída de precios y los aumentos de costes que se arrastraban desde la crisis del petróleo de los 70. Es por esta euforia europeísta que nadie puso atención a que las ayudas generaron un problema de excedentes agrarios y España se incorporó a un club comercial rebosante de leche, mantequilla, cereales y azúcar, que eran justo los productos claves de la agricultura jerezana. El sector lácteo fue el primero en ponerse en evidencia. En 1987, la cooperativa La Merced tiene que vender sus instalaciones a la empresa granadina Uniasa. En 2005, ya como Ebro Puleva, cierra definitivamente la planta para trasladarse a Sevilla. En los siguientes 20 años, la cabaña de vacuno lechero de Jerez se reducirá un 60%, lo que tuvo enormes perjuicios en el valor económico y laboral, en las propias granjas y en los sectores complementarios como la demanda del cultivo de forraje. El sector azucarero, segundo pilar económico de Jerez, sufre desde los años 70 una crisis similar. En 2007, el Grupo Ebro cierra la planta de Guadalcacín y 2 años después la Sociedad General Azucarera vende la fábrica del Guadalete a la empresa británica ABF, quien destina las instalaciones al refino más que a la extracción del azúcar de la remolacha. Esto impactó sobre la agricultura y economía local de forma dramática. En apenas 5 años, la producción remolachera pasó de 50.000 hectáreas a poco más de 4.000, lo que nos da una medida de las consecuencias de tal debacle para el empleo agrario e industrial sin otra alternativa económica. El segundo cultivo en importancia de los regadíos es el algodón, que tampoco saldrá bien parado por las medidas de la PAC. En 1986, el algodón nacional se abre a mercados internacionales y los precios caen por debajo de lo asumible, por lo que los productores locales, Guadalco, quiebra en los 80, y los pequeños agricultores de los pueblos de colonización que habían realizado un gran esfuerzo para mecanizarse se refugian en el plan de ayudas europeas. En la reforma de la PAC del año 2000, el Ministerio de Agricultura modifica el reparto de ayudas al cultivo y los pequeños productores lo entienden como una ayuda para concentrarlas en las grandes explotaciones. Estos pueblos que habían hecho del algodón casi un elemento de identidad sacarán sus tractores a la carretera en una gran movilización que fue conocida como la Guerra del Algodón. La desindustrialización del campo hizo que los agricultores buscaran alternativas rentables, siendo primero las hortícolas extensivas como la patata, zanahoria, boniato o tomate industrial, que tomarán fuerza en tierras de regadío. Luego, en la segunda década del siglo, se extenderán por la campiña los cultivos leñosos seguidos por los cítricos y el almendro. Gracias a la nueva olivicultura, el olivar, que hasta el momento es marginal en Jerez, se expande hasta hacer que la campiña se convierta en el centro de producción de aceituna de la provincia. A esto le seguirán los aguacates, que se encuentran en plena expansión. El segundo impacto de la PAC en campos jerezanos fue la reducción de explotaciones agrarias que ya, desde los años 70, venían en descenso por la mecanización del campo y la emigración. El problema se acentúa por el progresivo envejecimiento de los titulares de explotación.
A los 20 años de la entrada en la Unión Europea, el número de agricultores pasó de los 1.400 registrados en 1985 a apenas 900 a principios del actual siglo, de los cuales los mayores de 55 años pasó de suponer el 49% al 60% en ese periodo, con una incorporación mínima de agricultores jóvenes. En la década de los 80 se produce un cambio generacional y los hijos de los primeros colonos van tomando las riendas de un modelo de agricultura cada vez menos rentable con respecto a lo que conocieron de sus padres, lo que les hace emigrar al mercado hostelero a Mallorca o incorporarse al sector de la construcción. Así, la población rural va desconectando de la actividad agrícola y el proyecto de colonización va perdiendo sentido. Para hacer frente a esta situación, en 1998 se crea la Asociación para el Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, que gestionará fondos europeos destinados a la diversificación económica del mundo rural. La conflictividad política también se trasladó al campo en agrias disputas entre organizaciones agrarias en pleno desmantelamiento agroindustrial. La lucha partidista polarizó la dialéctica entre el mundo rural y el urbano e indujo movimientos segregacionistas como el de San José del Valle, que en 1995 se constituye como un nuevo municipio, lo que supuso la pérdida del 16% del término municipal para absorber escasamente tan solo el 2% de la población total. El nuevo municipio se apropia entonces de elementos patrimoniales estrechamente vinculados a la historia de Jerez, como son la fortaleza de Gigonza, el castillo y manantial de Tempul o el poblado del pantano de los Hurones. El final de siglo también fue duro para el sector del vino. La crisis de excedentes llegó al arranque de una buena parte del viñedo, pasando de las 14.000 hectáreas de los años 70 a las escasas 7.000 de la actualidad. El complejo vinatero soportó uno de los peores procesos de desindustrialización del país, con la destrucción de empleo, cierre de empresas y tensiones laborales que alcanzaron su punto culminante en la huelga de la vid en 1991. Más allá del reajuste productivo, la respuesta empresarial fue la diversificación y el retorno a la calidad frente a la cantidad. En 1989 se constituye el Consejo Regulador del Brandy de Jerez y en 1994 la denominación de origen de Vinagres de Jerez. Posteriormente, en 2011, la indicación geográfica protegida de los vinos de la Tierra de Cádiz permitió la expansión de tintos y blancos y el inicio de una prometedora oferta de vinos de pago y de autor que está rompiendo con la imagen tradicional de la enología jerezana. Por otro lado, el rico patrimonio bodeguero y de paisajes de viñas comienza a mirarse como activo turístico de primer orden. En 2007, la Ruta del Vino y Brandy de Jerez adquiere la certificación como Ruta de Vino de España, lo que coloca a Jerez como referente del turismo enológico europeo. Pero para entender la realidad de nuestros días, debemos hacer referencia a uno de los factores con mayor capacidad de transformación del territorio, que es la expansión urbanística. En pocos años, la ciudad crece sobre las tierras de un antiguo ruedo donde se asentaba la agricultura, que desde 1000 años atrás garantizaba la seguridad alimentaria local. Los núcleos rurales se consolidan como hábitat rural diseminado y surgen nuevos asentamientos por la ocupación de vías pecuarias. Su población ya no depende económicamente de las explotaciones agrarias colindantes y se genera una fuerte presión sobre los recursos naturales. Con la entrada del nuevo siglo, la política agrícola europea da un brusco giro hacia la mayor liberalización de los mercados agrarios. La implantación de la Agenda 2000 vuelve a provocar la caída generalizada de precios que difícilmente puede compensarse con la intensificación de las explotaciones.
Solo las subvenciones directas a la renta de los agricultores permiten el mantenimiento mínimo del tejido productivo a costa de una agobiante burocratización y control administrativo de las explotaciones agrarias. Pero aún así su impacto es demoledor sobre las pequeñas explotaciones, que irán desapareciendo paulatinamente y haciendo nulo el atractivo del campo para las incorporaciones de jóvenes al sector. Esto se unió a la burbuja inmobiliaria que atrajo gran parte de la población rural a la construcción y la hostelería, provocando la desagrarización del campo. Así, a finales del 2010, solo el 20% de esta población rural dependía de la actividad agraria. Con ello, se ponía en cuestión el proceso de colonización que comenzó casi un siglo atrás. En paralelo a la expansión urbanística y esa desconexión del mundo agrario, surge en la ciudadanía un interés creciente por el medio natural y el patrimonio rural. Ecologistas en Acción, que jugó un papel clave en la recuperación de humedales como la Laguna de Medina o la de los Toyos, pone al río Guadalete en el centro del debate. Las azucareras, los vertidos incontrolados de los núcleos urbanos, la transformación del regadío y el impacto tóxico de la agricultura industrial hicieron que a finales de los 80 el río Guadalete fuera uno de los más contaminados de España. La defensa del viejo río se convierte así en la punta de lanza de un nuevo modelo de desarrollo del territorio que tendrá que ver su fruto en las próximas décadas. El interés medioambiental no se queda ahí. Los montes de Propio se abren al desarrollo de actividades de senderismo, colectivos deportistas y ciudadanos que demandan la creación de rutas pedestres o ciclistas en el medio rural jerezano. La educación ambiental toma fuerza en la campiña. Iniciativas como Genatur, en blog en torno a Jerez de los hermanos García Lázaro, o la creación de la Asociación Gaditana de Historia Natural acercan al público en general y a la comunidad educativa en particular los valores naturales, culturales y patrimoniales de la campiña. Y con estas claves llegamos a nuestros días. En los próximos años, Jerez transitará por su particular transformación demográfica y ecológica y tendrá que mirar para ello a su medio rural como pilar de su identidad y base de su economía. A lo largo de casi 4.000 años se han sucedido invasiones, guerras y un sinfín de crisis que han dejado huella en nuestra historia y nuestros paisajes, y cuya experiencia nos debe servir de aprendizaje colectivo para afrontar los retos que están por llegar. El futuro no está escrito, pero el guión de mañana será impuesto por otros si no comprendemos quiénes somos y de dónde venimos.